La exposición se llama Itinerario porque en realidad es el itinerario de un grupo de gentes que durante 500 años han estado creando una institución en la ciudad al servicio de la ciudad y sobre todo al servicio del mercado y del comercio. Porque no entramos en una cofradía de Semana Santa, no os engañéis, entramos en realidad en una hermandad que nace en 1522 dedicada a proteger a los comerciantes, a sus viudas, a sus huérfanos, a sus enfermos, a los que se mueren, es decir, al hacer una labor benéfico-asistencial fundamental que tiene además otra vertiente muy importante, porque no solamente va a atender a las personas, sino que esta cofradía, entonces Hermandad de San Joaquín, va a atender también a los mercaderes y va a preocuparse de que haya buenas relaciones entre los dueños de los comercios y los empleados de los comercios, que de alguna manera los comercios cumplan los días de fiesta, es decir, que no haya usura, es decir, que es una hermandad que va a tener una enorme importancia en la historia de esta ciudad. A veces ha pasado desapercibida por esa dimensión procesional que adquiere muy avanzado el siglo XX. Tened en cuenta que esa historia estamos ya prácticamente a mediados del siglo XX, cuando la Hermandad de San Joaquín se convierte en una cofradía, en lo que llamamos una cofradía, o si queréis, un elemento procesional. Bien, por lo tanto, fundamentalmente estamos hablando de un grupo de gentes que, protegidos por San Joaquín, deciden luchar contra los elementos, contra las desgracias, contra las desesperanzas y construyen un grupo de gentes que va a ser fundamental para entender el desarrollo de esta ciudad. No es una exposición solo de Semana Santa ni de una cofradía, es una exposición que recoge una parte importante de la historia de Zaragoza y que esa parte importante la iréis viendo a través de una serie de vinilos donde os iremos explicando cómo esta cofradía va incorporando elementos de absoluta modernidad. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que ellos en el siglo XVII ya tienen incorporada a la mujer con todo el poder y con toda la autoridad dentro de la hermandad, cuando otras cofradías de Semana Santa será muy avanzado el siglo XX cuando empiecen las mujeres a tener peso. En esta hermandad las mujeres lo tienen ya en el siglo XVII, en pleno barroco. En esta hermandad, por ejemplo, tenéis que tener en cuenta que se está luchando ya contra la usura en el siglo XVIII, que es un elemento que se luchará posteriormente, ya prácticamente en el siglo XIX, cuando se consoliden los nuevos regímenes. Y en esta hermandad, por ejemplo, tendréis que tener en cuenta que también se preocupan mucho de un aspecto muy importante, que es la formación de las gentes del comercio, que es algo notable porque eso es lo que da pautas a que el comercio en Zaragoza sea un comercio importante, un comercio próspero, un comercio de futuro y un comercio que va a tener sus miras puestas en lo que será el día de mañana. Bien, esto es lo que os vais a encontrar aquí. Entonces nos recibe evidentemente esa dimensión procesional que me rodea en este momento. Estamos en la puerta por excelencia de la Semana Santa de Zaragoza, en la puerta desde donde sale desde el mundo del barroco las procesiones, porque sabéis que las procesiones salieron en principio de la Plaza España, de la iglesia que tenía el Real Hospital de Nuestra Señora de Gracia, en el hueco que hoy, no en el Banco España, en lo que queda fuera del Banco España, entre el Banco España y la acera, ese rinconcito, ahí estaba la iglesia, de donde salían todas las procesiones que eran fundamentales en la vida pública de la ciudad. Bien, aquí hemos generado un espacio de recibimiento, un espacio también de recogimiento y a partir de aquí vamos a hacer un recorrido a lo largo de todos estos siglos, desde la Hermandad de San Joaquín hasta lo que podríamos llamar la Hermandad de San Joaquín, Nuestra Señora de los Dolores, o si queréis la cofradía de la Virgen de los Dolores, que se consolidará ya en el siglo XX y que conforme vayamos avanzando en la última mitad del siglo XX irá incrementando un patrimonio muy rico y muy poderoso al servicio de ese culto procesional. Es muy importante que tengamos en cuenta ese cambio, ese paso, porque esta cofradía lo hace con absoluta normalidad. En un momento determinado los comerciantes a finales del siglo XIX se plantean que necesitarían no solamente gestionar bien sus comercios y sus negocios desde el punto de vista cristiano, evitar la usura, potenciar la formación, sino que también habría que manifestarse en las calles y al público de la ciudad
como gentes creyentes, como gentes de fe. Esa dimensión de gente creyente o gente de fe es la que se pone en marcha en el siglo XX cuando se procesiona. ¿Por qué la Virgen Dolorosa? ¿Por qué surge la Dolorosa en esta operación con San Joaquín? Bueno, no tiene una relación directa con que San Joaquín tenga una vinculación con la Virgen María. La vinculación fundamental es que tenéis que tener en cuenta que esta es una cofradía que a lo largo de los siglos ha tenido muy claro que el ser humano tiene que ir perfeccionándose humanamente, religiosamente, devocionalmente, tiene que ir perfeccionándose a lo largo de su vida, porque nosotros caminamos desde el nacimiento a la muerte, pero no caminamos solamente desde el nacimiento a la muerte, caminamos desde nuestro principio al ocaso de la vida, que es el nacimiento a la otra vida, que es el nacimiento a la luz. Es el itinerario vital. Ese itinerario vital es el que de alguna manera marca la vida de todo ser humano. Y no olvidéis que en la religiosidad católica la pieza fundamental que acompaña ese itinerario es la Virgen que inicia ese camino. La Virgen es una figura procesional por excelencia, ya genera una procesión del Corpus cuando va a Incarem, cuando va a visitar a su prima. Estamos centrando ya el origen de la procesión del Corpus, pero la Virgen, después de toda esta azarosa vida, cuando ya le llegan los momentos de la pasión, va a ir detrás de Cristo también y va a generar ese concepto de la Virgen mediadora o la Virgen salvadora. Ese itinerario siempre va acompañado por la Virgen, y las gentes que en el siglo XX, en los años 30, se plantean cómo salimos a la calle, entienden que tenemos que salir acompañados de la mano y de la imagen de María de Nazaret, que es de alguna manera la mujer que nos permite la salvación, la mujer que a lo largo de toda nuestra historia como creyentes ha estado allí y ha generado esa posibilidad de la salvación. Y esta es la razón por la cual aparezca la Dolorosa y sea un elemento muy importante en esta procesión, porque de alguna manera cuando ellos salgan a la calle no hacen más que lo que han hecho toda su vida, seguir ese itinerario al servicio de los demás como muestra de su fe, como muestra de su preocupación y de unos valores que de alguna manera van manteniendo desde los inicios del comercio hasta el tiempo de hoy, en que ya no está vinculada al mundo del comercio, pero sí que está vinculada históricamente a esa historia de la ciudad de Zaragoza. Bien, a partir de aquí vais a ir viendo imágenes, vais a ir viendo documentos, vais a ir viendo personas que de alguna manera tuvieron una parte importante en esa construcción de ese camino, de ese itinerario, que es el título de la exposición, y eso os lo va a acompañar, y muy bien acompañado, el coordinador de la exposición, que es Samuel Ortiz, que está aquí a mi derecha. Bien, yo solamente una última reflexión que me parece importante. Tenéis que tener en cuenta que todo aquello que vais viendo aquí no es más que una muestra clara de un compromiso de unas gentes con su fe. No hay más que eso. Es decir, aquí no hay más que un compromiso tremendo de un montón de gentes con su fe. Y un compromiso con la fe lo puedes hacer en una iglesia, pero lo puedes hacer vendiendo telas, o vendiendo ensaladillas, o vendiendo lechugas. El compromiso con la fe es una forma de entender el mundo y de las relaciones con las personas, y eso es lo que esta hermandad de San Joaquín, a mí me gusta utilizar el término de hermandad, creo que es mucho más bonito, porque os diré que en Zaragoza no hay más que 2 hermandades solamente, no hay más hermandades, y esto nos está indicando la antigüedad de esta hermandad que tenemos aquí, que luego se irá construyendo como cofradía y se irá enriqueciendo esa salida a la calle, pero no os engañéis nunca, detrás de toda esa parafernalia no hay más que un compromiso muy claro con una forma de entender el mundo, con una forma de entender la relación con el prójimo desde la fe y el compromiso con la dimensión religiosa del ser humano. A partir de ahora ya vais a recorrer la exposición. Os deseo que tengáis un buen itinerario, porque también se puede hacer un itinerario emocional a lo largo de lo que vais a ir viendo aquí, y bueno, disfrutar. Bueno, como ha dicho Domingo, no es una exposición solo de Semana Santa. Vamos a ver elementos característicos de la Semana Santa. Pero estamos en una exposición que son 500 años de historia y queremos ligar esa historia
de la Hermandad de San Joaquín y la Virgen de los Dolores, que es la imagen de la Semana Santa actual, la queremos ligar con la historia de la ciudad. Y por eso empezamos aquí. Vamos a centrarnos un poquito, vamos a hacer un viaje primero a 1522, 500 años atrás. ¿Dónde nos encontramos? Pues nos vamos a encontrar en una Zaragoza bastante diferente a la actual. Aquí podemos encontrarnos la vista como la de Vingaerde, que está pintada en 1563, o la vista que tiene detrás de Juan Bautista del Mazo, esa maravillosa pintura que podemos encontrar, ese lienzo maravilloso que se encuentra en el Prado. Esta es la Zaragoza en la que nos encontrábamos. Nos encontramos en 1522. 1522, un año muy lejano, pero para que se hagan una idea, ese mismo año se da la primera vuelta al mundo, que da el Cano, que se está conmemorando también este año. Son dos hechos históricos que vemos por separado, pero son muy antiguos los dos. Y hay que relacionar estos hechos para ser conocedores de que esta hermandad es más antigua de lo que parece. Recordamos la Semana Santa, pero la Semana Santa para esta hermandad son los últimos 100 años, ni llega, entre 80 a 100 años, por ahí está. Entonces vamos a ir a 1522. ¿Qué pasa en 1522? Pues bueno, en la Corona de Aragón nos encontramos con una peste que está asolando todos los alrededores de Zaragoza. En Zaragoza no llega, pero ya empieza a haber un miedo. Entonces se van a organizar y van a crear una hermandad en torno a San Joaquín para que les proteja de esa peste. Pero además, curiosamente, Adriano de Utrecht, el futuro Adriano VI, va a pasar por Zaragoza camino del Vaticano para intitularse como Papa. Y va a ser ese momento cuando se potencien grandes santos zaragozanos como San Lamberto o Santa Engracia, pero es que además Adriano de Utrecht, que procede de Países Bajos, nos va a traer esa formación, esa organización gremial que se podía ver en la época. Para que se hagan una idea, si han visto la Catedral del Mar o han leído el libro, una cofradía gremial, por ejemplo, de pescadores, o una asociación actual, que se reúnen los comerciantes para ayudarse y potenciar toda su economía y su comercio. Pues esto es un poquito lo que trajo Adriano VI. Aparte de esa protección de la peste, también quiere poner esa organización gremial. Y esto pues, nos haría un poco más a la idea de por qué cogen a San Joaquín, que es el patrón del comercio. ¿Y cómo sabemos todo esto? Pues bueno, nos vamos a ir a los documentos. Los últimos 125 años aproximadamente la hermandad se ha estado basando en el documento de Juan Bautista de Murcia de 1723, en el que nos habla de esa fundación de la hermandad de San Joaquín en 1522. Pero investigando para la exposición llegamos hasta la Lumen Domus, que es de en torno a 1620, en la que explica lo mismo. Por lo tanto sabemos que este libro se basó en el antiguo. Entonces, pero ese libro de 1620 está aún 100 años por detrás de la fundación de esta hermandad y no sabemos con certeza si fue en 1522. Pues bueno, el estudioso de la Semana Santa, Antonio Olmo, en las últimas semanas ha investigado en un archivo, descubrió un documento datado en 1537 en el que un comerciante de Zaragoza quería enterrarse en el convento de Santo Domingo, donde estaba la hermandad de San Joaquín, bajo la protección de San Joaquín. Por lo tanto vemos que esa fecha de 1522 ya es verídica, no lo dice un libro de un siglo posterior. Ya hay documentos muy cercanos a esa fecha que nos están indicando ese crecimiento y esa fundación de la hermandad. ¿Qué elementos tenemos de esa época? Pues bueno, si se giran justamente detrás tienen la talla de San Joaquín de principios del siglo XVI. Creemos que es muy cercana a la fundación, a 1522, a la fundación de esta hermandad. Y justamente detrás tiene un maravilloso lienzo en el que hay un San Joaquín, que como curiosidad les diré que muchos de los hermanos de la cofradía no sabían que estaba pintado San Joaquín. Es que en San Cayetano está este lienzo, pero justamente delante está la talla de San Joaquín. Entonces nadie conocía ese San Joaquín y hemos realizado esta reproducción para que la gente descubra que hay un San Joaquín. Esto va a ser uno de los momentos históricos que vamos a encontrar en esta hermandad. Más adelante, el rey Carlos III va a realizar, nos vamos ya a leyes, una real orden en la que dice que todos los comerciantes de Zaragoza tienen que pertenecer a esta hermandad. Y probablemente sea uno de los documentos más importantes que tenemos en esta exposición, porque hace que esta fe y esta reunión de comerciantes siga creciendo hasta la actualidad. Luego veremos que hay momentos
en los que decae la actividad y se vuelve a retomar. De este momento también vamos a encontrar, vienen por aquí por favor, de este momento también vamos a encontrar un documento que nos habla de ese primer retablo que estuvo en el convento de Santo Domingo, y es que tenían un retablo donde aparecía San Joaquín con San José y Santa Ana. San José y Santa Ana han estado durante siglos desaparecidos y por fortuna, buscando para la exposición, se descubrió que un convento de monjas los tenían conservados y gracias a ellas han podido estar con nosotros en la exposición. Ese retablo pues, se ha perdido, ha ido cada parte a pues, una zona diferente, y lo que probablemente no encontremos de ese retablo sea San Joaquín. Aunque tenemos un San Joaquín que es muy próximo a la fecha, la iconografía de ese San Joaquín y de estas esculturas no tiene nada que ver, son completamente diferentes. Ustedes lo han podido observar. Entonces, eso nos debe indicar que esa talla era diferente al retablo, no tenía nada que ver y se ha perdido. De 1736, de esos años, y 1778, vamos a tener los primeros elementos de la hermandad, como son el relicario de San Joaquín, que lo tenemos aquí expuesto, o el portapaz, que en la actualidad se siguen usando en las celebraciones. Y con esto vamos a llegar al primer momento difícil que va a pasar la hermandad, los sitios de Zaragoza. ¿Qué va a pasar en los sitios de Zaragoza? Bueno, la ciudad asediada por todas partes y pues la hermandad, como toda la población, va a sufrir de esa gran guerra. Por lo tanto, todo el patrimonio va a estar desperdigado por toda la ciudad. Y Felipe San Clemente, mayordomo de la cofradía de San Joaquín, de esta hermandad, se va a reunir herido de guerra con un disparo en la pierna. Al día siguiente de recibirlo, se reunirá con los cofrades para recuperar ese patrimonio y que no se pierda la historia de esta hermandad. Por lo tanto, ya hemos visto dos momentos claves, la fundación, obviamente, pero ya estamos viendo que los sitios están muy concienciados con seguir con esa hermandad adelante y quieren reunir todo ese patrimonio. Más adelante vemos que los sitios de Zaragoza merman la ciudad, merma la población. Por lo tanto, poco a poco va a decaer el comercio de la ciudad, pero también va a caer la actividad de esta hermandad. En 1898 vamos a llegar al resurgimiento, no refundación porque no llega a desaparecer, pero únicamente vamos a encontrar un hermano que pertenezca a esta cofradía. Estaba casi al borde de la desaparición y este hermano es el que tenemos aquí representado, Manuel Dronda de Azcárraga, que va a ser el que consiga resurgir a esta cofradía. Estaba abocada a la desaparición y gracias a su conciencia y a reunir amigos y buscar nuevos comerciantes, vamos a ver uno de los momentos claves de esta hermandad que nos va a mostrar cómo es capaz de volver a reunir el mundo cofrade, y ya no solo es la reunión de comercio, sino que ahora ya quiere empezar a mostrar esa fe en las calles, esa fe que en la actualidad vemos en la Semana Santa. De este momento tenemos documentos de inscripción para la hermandad y nos apareció durante la investigación para esta exposición, apareció un pequeño inventario en el que decía que Manuel Dronda había donado, a imagen y semejanza de los anteriores que habían desaparecido, esta lámpara votiva maravillosa que está durante todo el año expuesta en San Cayetano. Tienen la oportunidad de verla de cerca porque en San Cayetano no se puede ver tan próxima, y también un paño mortuorio que veremos más adelante, que no se inventó porque parece que se lo inventó y lo regaló, sino que lo hizo imagen y semejanza de uno desaparecido, como dicen los documentos. Manuel de Dronda era un personaje muy benéfico, que trabajó económicamente, pudo ayudar en muchas causas, ayudó a levantar el psiquiátrico, también trabajó con el convento de las adoratrices, muy volcado en la ayuda a la mujer, y también intentó ayudar con todo lo que tuviese relación con la Semana Santa a través de esta hermandad, pero también con los obreros. Y es que en el Palacio de Fuenclara, que era de su propiedad, lo donó para que los círculos obreros católicos pudieran tener una educación, y él económicamente financió aquella posibilidad. Por lo tanto, esta hermandad le está muy agradecida a Manuel Dronda, como hemos visto durante todo el montaje de la exposición, y poco a poco pues va evolucionando esta cofradía, esta hermandad. Vamos a ver ya en 1928
cómo esta hermandad va a estar muy ligada a la Virgen del Pilar. Siempre ha estado muy relacionada con la Virgen del Pilar, pero ahora ya lo vamos a ver porque son los precursores de la Orden de Caballeros de Nuestra Señora del Pilar. Y van a ser ellos, a través de sus hermanos cofrades, los que decidan ponerla en funcionamiento. Y ya poco a poco, van pasando por aquí, por favor, poco a poco vamos a ir viendo ese germen de la Semana Santa. Poco a poco vamos a ver esa procesión que estamos acostumbrados a ver todos los años, si la lluvia nos lo permite, que este año no pudo ser. En 1858 vamos a ver esta maravillosa talla de Palau, pero vamos a evolucionar un poquito hasta 1937. En 1937 los hermanos, con el hermano decano Esteban Ducay, van a decidir que quieren salir en la procesión del Santo Entierro. Entonces, como ha dicho Domingo, San Joaquín ahí no pintaba mucho en esa procesión. Por lo tanto, le van a pedir a la Sangre de Cristo que les deje esta maravillosa talla para sacarla en procesión. Y ya vamos a ver cómo en el 39 le encargan el diseño de la carroza a Regino Borovio. En los 40 ya tienen ese estandarte procesional, ese hábito que hemos visto al principio. Ya van a introducir los faroles de cabecera, la primera cruz in memoriam, que vamos a ver más adelante. Poco a poco vemos viendo cómo se está forjando la imagen de la Semana Santa dentro de esta hermandad. Poco a poco vamos viendo cómo la procesión actual, el Santo Entierro, ese encuentro en la Plaza del Pilar, ya nos recuerda a la Semana Santa que todos conocemos y la Hermandad de San Joaquín y la Virgen de los Dolores que todos llevamos en la cabeza. Pero bueno, no siempre estuvieron los tambores, se empiezan a poner de moda los tambores y la Hermandad no se quiere quedar atrás y crea la sección de los tambores. Por eso esta inmensa fotografía dedicando a esa sección de tambores. Volvemos a hablar de Manuel Dronda, este magnífico lienzo de Juan José Lagarate, en el que sale representado con los locos del psiquiátrico que él ha subvencionado. Es una cesión de Peceta, que nos lo ha dejado para la exposición, y bueno, había que dedicarle un espacio solo a este gran benefactor, tanto de Zaragoza como de la hermandad. Y justamente detrás, si se giran, pueden ver el paño mortuorio del que estábamos hablando que había donado. Es que este paño mortuorio, entre muchos, estuvo encima del féretro de don Manuel Dronda, y también, como curiosidad, que esto os gusta, estuvo encima del féretro de Manuela Sancho, heroína de los sitios de Zaragoza. Y esto sabemos porque en la parte de atrás está bordado la fecha de donación 1898 por don Manuel Dronda, y es de uno de los grandes tesoros que tiene la hermandad. Lo único malo es que es utilizado en unos momentos delicados, podemos decir, muy delicados. Pero bueno, ya vamos entrando en la época de consolidación de la hermandad. Ya hemos visto cómo se funda la sección de la Virgen de los Dolores, pero la imagen titular que todos conocemos de la Semana Santa y de esta cofradía aún no la hemos visto. Pues llegamos a 1949, cuando deciden tener su propia Virgen de los Dolores, y Calero será el que se encargue de hacer la Virgen de los Dolores que vemos aquí. En este mismo año, en 1949, Calero también realizará uno de los elementos claves de esta cofradía, que es el busto de San Joaquín que tienen justamente detrás, que es propiedad del hermano decano, y cada vez que cambia el hermano decano va cambiando de posesión, y en la carroza procesional va justamente delante la Virgen de los Dolores, como podrán ver en la foto que hay más atrás. Pero aquí vamos a ver también la labor social que tiene la hermandad, porque no solo es historia, pero tampoco es solo procesiones. Durante el año no procesionan, pero se encargan de colaborar con la sociedad. Ellos van a colaboraron por ejemplo con la guerra de Kosovo. Continuamente hacen recogida de alimentos y hacen cualquier actividad que tenga relación con la beneficencia. Es que es una de las hermandades más activas de la ciudad. Con esto ya vamos a entrar en camino del quinto centenario. Ya entramos
en el siglo en el que nos encontramos. El siglo va a empezar en 2003, lo vamos a comenzar en 2003 con la nueva talla procesional que tenemos justamente a la izquierda, que es la Virgen de la Soledad de Rafael Valero Ochoa. Deciden, hasta este momento salían en procesión los últimos años con la Virgen de los Dolores de Calero, pero también salían con la de Palau. Pero por el movimiento procesional en la carroza se estaba deteriorando en la peana, estaban viendo que se estaba deteriorando. Entonces ya decidieron realizar esta Virgen de la Soledad para salir en procesión con ellos. Justamente detrás vemos el primer premio del primer concurso de tambores, que lo ganó la hermandad en 1973. Como curiosidad, el primer concurso que se hace en Zaragoza lo ganó la hermandad. Con lo cual vemos que están muy activos en el tiempo, siempre está presente la sociedad zaragozana. Poco a poco, para que vean que es muy actual, en 2021 van a introducir la última talla, que por fortuna ha podido salir en procesión este año, que es la Madre Divina Gracia, que fue consagrada en el Pilar, y es lo más reciente, casi lo más reciente que tiene esta hermandad, porque más reciente no hemos podido ser en los últimos proyectos, y es que terminó este proyecto el día de la inauguración. Han creado el galardón Caduceo de Plata. Vamos a continuar con elementos que enriquecen a la Virgen de los Dolores. Aquí tenemos una condecoración que le da la Guardia Civil a la Virgen de los Dolores, un rosario de Juan Pablo II que dona una de las hermanas a la hermandad. Si no me confundo, el primer corazón que tiene la Virgen de los Dolores luego es sustituido por el de plata que tiene puesto ahora en la muestra. Aquí vemos dos broches de camarín de la Virgen y terminamos con una cruz en filigrana de plata. Otro de los grandes descubrimientos que han aparecido a lo largo de estos 10 meses de trabajo ha sido este antealtar del siglo XVII-XVIII, maravillosamente bordado, y bueno, no podía pasar la ocasión sin ponerlo, claro. Bueno, y ahora entramos ya en la parte más reciente, es la que queríamos dedicar un poquito ya al presente. Hemos dedicado esa pasión de los comerciantes porque está muy ligada al comercio. Muchos de los presidentes de la hermandad han sido de la Cámara de Comercio, y en 1977 se llega a fundar Ecos también. Muchos de los comerciantes de la ciudad ligados a Cámara de Comercio y a Ecos pertenecen a la hermandad. Un momento muy bonito que queríamos mostrar es esta maravillosa acuarela de la hermandad en la SEO. Y es que es un momento histórico para la hermandad porque nunca había entrado en procesión en la SEO, y durante una procesión empezó a diluviar y se tuvieron que refugiar dentro de la SEO, y ese momento ha quedado aquí impreso, y pues es un bonito recuerdo. Pero para ver, sobre todo para ver que están muy ligados a la Virgen del Pilar, vamos a ir a 2012, cuando hacen una procesión extraordinaria al Pilar para donar este magnífico manto que donaron a la Virgen del Pilar, en ese terciopelo negro con ese bordado, y pues queríamos dedicarle un elemento principal a reproducir ese camarín de la Virgen del Pilar con una Virgen en plata de Talleres Facic que nos ha prestado para la exposición Pilar. Bueno, y ya entramos en la parte más actual, que muchos de los hermanos de esta hermandad no llegaron a ver, y es que en 2021 dieron a conocer a la Madre Divina Gracia, pero la última adquisición de la hermandad ha sido el peanil en plata, que algunos de los hermanos aún no conocerán porque se desambaló el mismo día que inauguramos la exposición. Por la mañana estuvimos aquí, Pilar estuvo sacándole brillo, ¿verdad? Y es uno de los últimos elementos que han incorporado a la procesión. Nos parecía un gesto, con estos 500 años de itinerario que tiene esta cofradía, dedicar un espacio a las cruces in memoriam. Como curiosidad, es la primera hermandad
de Zaragoza que las incluye en la procesión, es que desde los años 40 todos los difuntos de esta hermandad son colocados en estas cruces in memoriam. Con esto acabamos, muchas gracias.